Hola, mi nombre es Matías Jauregui Lorda, diseñador multimedia, parte del equipo docente de la Cátedra de Tecno 2. Hoy voy a dar una clase sobre control de iluminación escénica, específicamente sobre cómo controlar la luz generada por dispositivos de luminotecnia, dispositivos que son muy utilizados en las artes escénicas y puede ser utilizado como otro recurso del arte multimedial. Todos alguna vez, hasta por lo menos hasta la generación del 2020 en adelante, puedo garantizar que todos alguna vez estuvieron en algún show, en algún teatro, en un mega recital donde se usan estos dispositivos eh, de luminotecnia. Y bueno, un poco la idea hoy es hacer foco en cómo se controlan estos aparatos, cuál es el protocolo y la magia técnica detrás de ellos. Y particularmente como nosotros, desde nuestra disciplina y desde multimedia, podemos llegar a hacer uso de ello, ¿no? Así que bueno, en principio quiero mostrarles algunos ejemplos para entender de lo que vamos a hablar, ¿sí? Algunas obras, algunas instalaciones, y después me voy a meter estrictamente en el protocolo y en los software potenciales que se pueden usar para finalmente mostrarles y contarles algunas arquitecturas de estas tecnologías que utilizamos en obras concretas con distintos colectivos de artistas con los que trabajo. Bien, primero que nada, ¿dónde nació mi obsesión con esto? 2015, tuve la oportunidad de hacer una fiesta electrónica en el Teatro Sala Ópera con un socio, Juan Beck, que merece ser mencionado porque fue con él que empezamos a lidiar con esta obsesión por los aparatos lumínicos. Y nada, nos encontramos obviamente con un espacio de lujo gigante, escenario y con muchos aparatos a nuestra disposición. Eh, y construimos esta escenografía que constaba básicamente de este triángulo que tenía estos robots, ¿sí? Esto, digo, lo retomo para que pensemos en las unidades y cosas que aparecen en este espacio. Entonces le decía, digamos, nos encontramos con varios dispositivos, nos encontramos con par LEDs que iluminaban las estructuras, nos encontramos con robots o beams que se les llaman LED, que son estas piezas móviles, nos encontramos con láseres, nos encontramos con un montón de aparatos que obviamente controlaba un iluminador con consola de luces, pero yo me encontré con la curiosidad de ver, bueno, cómo se manejaban estas cosas por detrás y cómo podíamos llegar nosotros a hacer uso de estos elementos, ¿no? Nos encontramos con humo, mucho humo, pero porque el humo lo que hace es visibilizar la luz en el espacio y fue como un gran aprendizaje, incluso no solo humo, nos encontramos con niebla, nos encontramos con hielo seco, hay como distintas texturas que uno puede generar en el espacio, pero bueno, la propuesta de la clase de hoy no es hacer una clase sobre iluminación en términos estéticos, sino en términos de control técnico, ¿sí? Otro trabajo con el mismo socio que hicimos en el 2017, que me gustaría mostrarles, es otra escenografía para fiesta electrónica. Disculpen el género, el rubro tan particular, pero bueno, me trasciende en mi persona. Para Peces Raros. Capaz que conocen, es una banda de rock electrónico platense. Hicimos esta apuesta eh, en un local acá de La Plata, en un espacio acá de La Plata. Pero lo interesante que laburamos con los chicos de Peces es otra tecnología de iluminación que quiero mostrarles hoy, que son los pixel LEDs, ¿no? Esta estructura circular con el logo de la banda, que aclaro acá están tocando en formato DJ set, fue una apuesta que hicimos este socio de experimentar esta tecnología, que justamente son puntos de luz que los podemos elaborar como píxeles, ¿sí? Y levantar, elegir el color puntual que tiene cada uno de ellos, ¿sí?
Y otra cosa interesante que trabajamos acá, que hoy también le voy a comentar cómo lo resolvimos, que fue que estos píxeles los controlamos por software y estos robots LED que se ven aquí abajo, que están iluminando en este momento justo ahí, pero eran móviles, estos también eran tachos móviles que también los controlamos por software, que eso fue como el gran descubrimiento en este trabajo. Bien, y por último, quiero mostrarles una obra de un artista argentino, que para mí fue una obra muy disparadora después de lo que fue mi proyecto de tesis. No se va a escuchar el sonido, pero no me interesa que se escuche porque no estoy convirtiendo con sonido, pero que justamente tiene que ver con pensar esas puestas, ¿no? Esas puestas de luces y en espacio, y también de pensar la luz y por ende pensar la sombra, ¿no? Porque la luz genera por ende por objetos en el medio de la sombra. Y LPS se llama esta obra de I Love You, Martín Morini. Trabaja justamente Light per Second, es un juego con FPS, frame per second, en este caso es Light per Second. Trabaja con este círculo centrado en el medio y como la sombra que genera a partir de todas esas luces que están alrededor, que podemos ver que hay como una combinación de lo que veíamos recién, ¿no? Por un lado está la idea de spots o tachos focales iluminando esto, pero también vemos que hay pixel LEDs que construyen el círculo, pero también podemos entender a esos tachos como píxeles, ¿no? A esos tachos que rodean la figura. Bueno, con esta humilde y brevísima introducción a distintos ejemplos, la excusa es que veamos cómo están controladas estas diferentes puestas, y para ello vamos a explicar este protocolo de control de luces que se llama DMX 512, es un nombre completo, normalmente abreviado como DMX, es la sigla de Digital Multiplex, y es básicamente un protocolo de comunicación estandarizado para los dispositivos de luminotecnia, ¿sí? Vale decir que no es el único, vale decir que como todo protocolo llegó a estandarizarse. Una de las grandes razones es porque es abierto, mentira, no es abierto, es gratuito la licencia, y ahora lo vamos a ver con su evolución, que es ARNet, digamos, es gratuito, lo que hizo que muchos fabricantes de dispositivos, cuando hablo de dispositivos hablo de los aparatos, pero también hablo de software y también hablo de consolas de iluminación, lo empiecen a apropiar como un estándar en la industria de iluminación. Acá podemos ver un setup muy básico, muy sencillo, pero de lo que es todavía sin computadora, sino en una situación de control de luces estándar, que podemos ver una consola, ¿sí? Una consola con potes, snobs, botones, una consola de MX se llama, las consolas estas que controlan luminarias, conectada a 4 par LEDs. Este es un tipo de dispositivo de luz muy estándar, que está bueno, tengo incluso acá uno para mostrarles. Así se ve un par LED del tipo Nebula 6. Este no es un Nebula, pero es un símil Nebula. Es del manual que estamos viendo, ¿no? Si se ven estos dispositivos. Pero quiero rescatar algunas cuestiones de este pequeño diagrama que me parece interesante para entender cómo funciona la conectividad de este protocolo. En principio que estamos viendo una conectividad en serie, ¿no? Fíjense que no es que la consola tiene que conectarse a cada dispositivo, sino que la consola se conecta al primer dispositivo, el primer dispositivo se conecta al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. Es decir, esta conectividad en serie nos permite ir conectando un aparato con otro, ¿sí? Esto, por ende, quiere decir que los datos que se mandan por el protocolo de MX, que ya vamos a charlar al respecto, los reciben todos los dispositivos, es decir, por el mismo cable van
la información que van a manejar todos los dispositivos, pero es responsabilidad, qué palabra, de cada dispositivo de luz seleccionar qué datos escuchar, en todo caso, ¿no? Pero la consola, en este caso de MX, que en nuestro caso va a ser nuestro programa y desde la computadora, envía los datos por el mismo cable a todos los dispositivos en serie, ¿sí? Esto permite obviamente un fácil cableado y la posibilidad de armar clones. Esto es un dato por ahí medio anecdótico, pero que a mí me fue muy útil en más de una ocasión. El hecho de que todos escuchen la misma señal hace que tal vez yo podría hacer que dos tachos reciban la misma información, entonces repetir en dos tachos la misma información de luz, ¿no? Y dato técnico, pero creo que está bueno comentarlo, los cables son de tipo XLR que se utilizan, ¿vieron las fichas Canon de micrófono o de audio? Bueno, es la misma ficha, casi el mismo cable, hay una diferencia pequeña de impedancia, pero incluso funcionan los mismos cables. Yo he usado cables de micrófono para conectar tacho y no he tenido grandes problemas. No es lo aconsejable, está bueno comprar cable de MX, pero es simplemente una diferencia de impedancia. Después son 3 contactos con la ficha Canon XLR de 3 puntos. Hay algunos casos que usan la de 5 o la de 7, la DIN 5 o DIN 7 de, de XLR, algunos aparatos cuando necesitan más información, pero el estándar que van a encontrar son las fichas de 3, ¿sí? Y puede pasar en algunas puestas muy grandes que cuando conectamos muchos dispositivos con un solo cable, podemos llegar a tener una pérdida de señal, para lo cual se recomienda usar un splitter de MX. Más adelante vamos a ver un ejemplo concreto que hicimos uso de ello con Biopus, pero es una forma de dividir y de potenciar distintas líneas de canales, ¿sí? Bien. Entonces, el protocolo en sí, un solo cable, digamos, en un solo canal, podemos hablar de un universo, ¿sí? Yo puedo tener varios universos, pero se habla de universo. Le puse la palabra en inglés porque si pueden que lo encuentren así en internet, pero voy a tener un universo. Cada universo de MX tiene 512 canales, ¿sí? Y cada canal de MX tiene una resolución de 256 valores, es decir, va del 0 al 255, ¿sí? Si hago una comparación rápida, por ejemplo, con MIDI, un protocolo de comunicación que se usa en audio, bastante viejito, pero que sigue vigente, que lo va a explicar incluso más de lleno el colega Pedro la semana que viene. MIDI, si me equivoco me corrigen por favor, colegas de la música, pero tiene 128 canales y 128 valores de resolución, ¿no? En este caso de MX tiene 512 canales y 256 valores de resolución por canal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a traducirlo en castellano. Digamos, que por cada canal de DMX yo tengo 256 valores. Ahora bien, un dispositivo puntual, por ejemplo, este Parled que tomé de ejemplo porque es un clásico y fácil de entender para esta cuestión de introducción a la luminotecnia, este es el mapa de canales de este dispositivo Nebula 6 que les mostraba recién, ¿no? Este Parled, ¿sí? Por ejemplo, este dispositivo tiene dos modos, ¿no? Que yo puedo elegir el modo. Puede consumir 6 canales de ese universo de 512 canales, es decir, un solo tacho no es que usa un solo canal. Este Parled usa 6 canales, ¿sí? O también tiene un modo de 10 canales, ahora vamos a ello. Pero vamos con el de 6, la tabla de la izquierda, ¿sí? Cada canal tiene una resolución de 0 a 255, ¿no? Y yo lo que puedo hacer, digamos, es nivelar cuál dimmer, es decir, cuál intensidad de canal de cada uno de estos canales. ¿Qué representan en este Parled en particular esos 6 canales? Bueno, representan los 6 colores de luz que tiene, que en este caso son red, green, blue, con el RGB, que podemos armar toda la paleta de colores que vemos normalmente en una pantalla, pero además tiene 3 canales
de iluminación más, que son white, que podríamos hacer white combinando RGB, pero tiene un LED específico de color white. Ámbar, que es como un color amarillento, el color piel, el color de luz cálida, si se quiere. Y V, que es luz negra. ¿Sí? Esto es muy interesante. Yo lo experimenté para mi trabajo final de carrera, el tema de la luz negra, y está bueno porque no es simplemente un foquito de luz negra prendido, sino que uno tiene un control de dimmer de luz negra y de cualquiera de los otros colores en, como dije, 256 valores de resolución. ¿Sí? Es decir, digo, que en mi universo de MX, que tiene 512 canales, un solo par LED ya me ocupa 6 canales. ¿Sí? Ahora bien, el mismo par LED, por ejemplo, en este caso, tiene otro modo. Yo puedo elegir el modo, esto lo elijo desde el dispositivo, que es decirle, no, bueno, ponete en modo de 10 canales y son los mismos 6 canales, ¿no? Red, green, blue, white, ámbar y UV, pero lo agrega además un canal de dimmer. Dimmer es un dimmer general, es como un, perdón, traduzco dimmer. Dimmer sería como opacidad, si lo pienso en imagen, ¿sí? Transparencia, pero es como el dimmer de la luz. Opacidad sería el cálculo, que la metáfora más cercana con la imagen. Y tiene un canal, por ejemplo, de strobo, un color walking que trasciende entre varios colores y un sound control, porque tiene además un micrófono incorporado para hacer cuestiones audiorítmicas. Digamos, estos 4 canales yo podría, desde software sobre todo, no desde una consola de iluminación, pero sobre todo si lo hago desde software, podría hacer cualquiera de las funciones de estos 4 canales a partir de los anteriores. Pero bueno, está bueno saber que este dispositivo tiene un dimmer propio, es lo mismo que bajar los otros potes todos juntos, ¿sí? O tiene un color walking, que lo que hace, tiene algunos colores estandarizados, ¿sí? Que se ven ahí, entonces yo podría elegir simplemente manejarme, ¿sí? Pero cualquiera de estos canales, ya sea un color walking, un sound control, un strobo es el titileo de la luz, ¿sí? Luz estroboscópica, ocupan un canal cada uno. ¿Qué significa que ocupa un canal? Que es justamente el valor, ¿no? Y acá tengo en las referencias de la imagen, el valor que yo me voy a mover dentro de cada uno de estos parámetros es entre 0 y 255. Digo, aunque tenga 10 colores en el color walking, bueno, se dividirá 255 por 10 y tendré, no sé, entre 0 y 10 el color blanco, entre 11 y 20 el color rojo y así sucesivamente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué les muestro esto tan específico? Porque lo que quiero dejar claro acá es que cada dispositivo es un mundo. Cada proveedor y cada fabricante de dispositivo hace de los canales de MX lo que se le canta, literalmente. Esto que estamos viendo se llama fixture, digamos el fixture de 6 canales o de 10 canales en el Nebula, por ejemplo, y cada dispositivo justamente tiene su propio fixture. Por ejemplo, volviendo a lo que les comentaba de los móviles, que son muy utilizados, ¿no? Estos azules que vemos acá, o estos que les contaba que usábamos en la puesta de peces acá abajo. Los móviles tienen por lo menos 4 canales ocupados para lo que es moverse en el eje X y en el eje Y. Se llama tilt y pan en la jerga de los beams o móviles. ¿Por qué 4? Porque tiene, por ejemplo, 2 para moverse en XY, tilt y pan, y otros 2 que llaman tilt y pan fine, o fine, de fino viene, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo puedo modular un tilt y pan más grueso, digamos, que normalmente se traduce en grados, ¿sí? Se traduce en la cantidad de grados que se pueden mover en cada uno de los ejes, que no necesariamente es 360, porque tienen límites los dispositivos, incluso cada beam se mueve en distinta cantidad de grados. Pero el fine nos permite movernos de una manera más suave, dentro de, por ejemplo, de un mismo rango de grados, perdón, movernos de manera más suave. Bueno, esos parámetros ocupan justamente lugares de canales de MX. Entonces, sintetizando y deduciendo, cuando yo armo una puesta de luces y cuando yo elijo mis dispositivos, digamos, lo que básicamente tengo que hacer es sumar la cantidad de canales que utiliza cada dispositivo para que me entren en un universo de MX, ¿no? Que tiene 512 canales, o la necesidad de utilizar más de un universo de MX.
Cosa que hace unos años parecía que un universo iba a alcanzar para todo. Obviamente hoy un universo queda muy corto en muchas puestas, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo porque los dispositivos usan muchos canales. Hay BIMs que usan entre 40 y 50 canales de MX, por lo menos, entre todas las propiedades que tienen. No significa que uno las usa todas, pero los dispositivos la traen y nada, ocupan canales. No podemos usarlo, ¿sí? ¿Estamos? Olvidé decirlo, pero ustedes ya lo saben, me pueden interrumpir en cualquier momento, preferentemente por micrófono, así no me distraigo con el chat, pero los oyo si quieren. Tengo una pregunta. Te escucho. Vos, tipo, a la luz le decís, vos escuchás este canal. O sea, Exactamente. entonces, claro, o sea, podrías tener 15 nébulas y manejarlos todos con los mismos 6 canales. Exactamente. Si yo tengo 15 nébulas en modo 6 canales, por ejemplo, tendría que tener 15 por 6 canales y ponerle cada 6 en el canal 1, en el canal 7, en el canal 13. Me costó un O montón la sea, cuenta. igual cada aparato va a usar su cantidad específica de canales. No es que podés agarrar y que todos escuchen los mismos 6. O sea, tenés que... Está muy bien tu pregunta, eso es lo que decía con el tema de los clones. Yo podría decirle que escuchen el mismo canal y lo que van a hacer, si escuchan el mismo canal, es tener la misma solución de luz, ¿se entiende? Ahí va, listo, genial. Solución no es la palabra, pero creo que me expliqué. Pero yo tengo que Respuesta. definir, te La escucho, palabra es respuesta, ¿no? respuesta, gracias. O comportamiento. Respuesta es lo que no tiene en mi mente en este momento. El mismo comportamiento. ¿Cómo? El mismo comportamiento lumínico. Exactamente, gracias Mati. El mismo comportamiento, exactamente, a eso me refiero con clones. Pero yo los defino, vuelvo a mostrarles ante la cámara. Yo sé que está chiquita, pero creo que se va a ver. Acá atrás, yo defino el número de canal, ¿ven? La D viene de DMX y ahí tengo hasta los 512 canales. 6, tucu, este va a responder, y aclaro algo, yo seteo el canal de inicio en los dispositivos, no es que seteo los 6 canales. Esto es importante porque es confuso al principio. Yo a este le digo que va a funcionar desde el canal 1 en adelante. Como usa 6 canales, va a andar entre el 1 y el 7. ¿Se entienden? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, hasta el 6. Va a andar hasta el 6. ¿Sí? El siguiente será, lo configuraría en el 7 o lo puedo configurar desde el 10 y que ande del 10 al 15 y el otro en el 20 al 25. También, incluso es lo que hice para sacar una fácil cuenta en los 32 tachos que configuramos la serpiente, 10, 20, 30, 40, listo. Nos daba redondo el número de DMX que correspondía a cada uno de los parlers. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos limitados por un universo de MX o cuando justamente, tal vez para nuestra disciplina es más interesante que laburar con consolas físicas, queremos trabajar desde una computadora, ¿no? Aquí aparecen estos mágicos aparatos que se llaman interfaces de MX y son justamente una forma de codificar este tipo de información desde una computadora. ¿Sí? Hay varias versiones según la conectividad, las catalogué acá. Hay unas USB que yo no le tenía mucha confianza, pero en la práctica me han demostrado que funcionan muy bien. ¿Sí? Es simplemente un aparato que lo enchufas por USB y te sale una salida de MX con salida Canon estándar XLR. Las Ethernet que funcionan por cable de red, esto va por protocolo ARNet, ahora lo comento rápidamente de qué significa esto, y las Wi-Fi también por protocolo ARNet, que básicamente es la misma de Ethernet, pero que soportan conectividad por Wi-Fi. Incluso si yo tengo un ARNet por Ethernet y le enchufo a un router Wi-Fi, tengo resuelto una placa DMX por Wi-Fi. Esto puede ser muy útil para situaciones donde la distancia es considerable y me ahorro kilómetros de cable, ¿no? Pero bueno, tiene las problemáticas de la conectividad por red inalámbrica, que no me voy a meter a hablar ahora de ello, pero bueno, la verdad que hoy en día están bastante avanzadas los protocolos
de comunicación por Wi-Fi. ARNet. ARNet merece una mención especial. ARNet es un protocolo que transmite DMX512 por red, o sea, por UDP. Esto es muy interesante, porque ARNet justamente nació con la idea de acabar esa restricción de los 512 canales, del solo universo en un cable, ¿no? Porque en las puestas grandes pasaba que tal vez tenían que tirar más de un cable por cada uno de los universos que se necesitaba, ¿no? Entonces, por un mismo cable de red, por un solo cable de red, los Cat5, los cables estándar, se los muestro también ante la cámara por si alguno no ubica, pero son los cables que usa el módem, ¿sí? Tengo muchos objetos para mostrarles acá, por eso los traje hoy. Pero por este tipo de cables yo puedo tener una controladora, digamos, que envía información de MX por ARNet y después, bueno, obviamente se conecta por XLR a los demás dispositivos de luz. Otros protocolos alternativos a ARNet son estos que menciono en pantalla, SACN y SNet. No los conozco, no los he utilizado porque son privativos y son de dispositivos específicos, pero me parece importante mencionarlos. No tuve nunca la posibilidad de tener una interfaz que soporte estos protocolos. Por eso simplemente no quiero hablar de ellos sin saber demasiado. Acá les traje algunos modelos que hay en el mercado, no son los únicos. Incluso justo las interfaces de MX, quiero aclarar, hay muchas marcas caseras o semicaseras, por decirlo de alguna manera, porque es una cosa bastante tosca, si se quiere, en términos de electrónica. Es bastante fácil de desarrollar, incluso se puede hacer con Arduino, ¿sí? Yo tengo este hermoso modelo casero que me pasó hace muchos años Lisandro Peralta y lo copió Ramiro Plano y lo tengo acá, no sé si se está viendo bien. Pero fíjense que es un Arduino 1, abajo del todo, con una placa Ethernet, ¿sí? Una placa de red y una pequeña placa con salida XLR para enchufar el cable que les comentaba de luz. ¿Sí? Digo, esto es interesante, digo, solo con Arduino uno puede generar una pequeña controladora de MX, ¿sí? Que se conecta por red, o sea, esto usa protocolo ARNet, ¿sí? Pero bueno, la que está arriba a la derecha, por ejemplo, es una USB que funciona muy bien, la he probado, que es formato de cable, ¿sí? Esta chiquita USB la usamos en un par de muestras y demostró que funciona muy bien. Esta la encontré ayer, no la conocía, de la misma marca de esta, que es muy interesante. Tiene dos salidas, pero tiene un solo universo. Uno por ahí dice, ¿para qué quieres dos salidas si tiene un solo universo? Bueno, es como que tiene un splitter incorporado. Entonces por ahí está bueno, es como dos salidas para debir dos líneas con la misma potencia, pero de un solo universo. No es que tiene dos universos. Pero bueno, son algunos modelitos que andan dando vuelta y nos permiten conectar nuestra computadora al protocolo y a los dispositivos de luces. Quiero aclarar algo que por ahí es interesante, que lo vamos a ver igual ahora, entrando a lo que tiene que ver con los software de control, ¿no? Uno por ahí cuando planifica estas puestas, justamente planifica, ¿no? Qué canales de MX van a ir a cada dispositivo, en dónde van a estar distribuidos esos dispositivos, qué tipo de dispositivos tengo, ¿no? Solo tengo Power LED, si tengo Spot, que son más puntuales, si tengo Beams, que son estos móviles, si tengo Pixel LED, que son estos que responden a cada color tipo píxel, ¿no? Pero creo que lo más interesante acá en esta hoja, en este fixture que yo desarrollo, en esta planta que dibujo, por ahí está en que si uno como diseñador de estos espacios puede planificar bien la disposición de estos dispositivos y sobre todo los canales de MX, digamos, uno podría terciarizar el espacio de montaje. Esto suena muy ideal, pero digo, en el mundo escénico se labura mucho así, ¿no? Como yo te paso la hoja de luces, la planta, ¿no? Y los canales de MX y yo caigo con mi computadora y enchufo. Esto suena literalmente muy teórico, pero idealmente uno podría trabajar de esa manera si las personas del equipo de trabajo son potables a hacerlo. Pero bueno,
Entonces, tenemos nuestros aparatos de luces, tenemos nuestra interfaz, ya sea USB o por red, por Ethernet, ya sea Wi-Fi o Ethernet. Nos queda ahora tener, estoy yendo como de atrás para adelante, ¿no? Pero el software en nuestra computadora para hacer control de las luminarias. Muchos programas, lenguajes, frameworks, aplicaciones soportan este protocolo. Yo tomé esta imagen que me pareció una buena síntesis. Está un poquito vieja, sobre todo las versiones de los programas. Resolume Arena 5 creo que quedó en el pasado. Vamos por el 7 más o menos. Creo que el logo de Touch Designer y de algunos más también están viejitos, pero bueno, pero me parece que hace una categoría interesante de los tipos de software que nos podemos encontrar en el mundo de las computadoras para controlar luces. Principalmente son tres, digamos, tres tipos me refiero, ¿no? Tres grandes grupos. El primero es el de las consolas. Tranqui que ahora les voy a mostrar ejemplos concretos de qué me refiero con consolas, que creo que va a estar bueno. Que justamente lo que hacen es traer esa consola física de faders y botones de DMX a la pantalla de la computadora. Es decir, este primer grupo de programa de alguna manera imita la lógica de una consola, ¿sí? Incluso algunas, como por ejemplo la MA.2, en realidad MA es una consola, una empresa de fabricante de consolas y de luminarias muy grosa que generó su software para programar las consolas desde la computadora. Entonces uno puede setear algunos parámetros del firmware del aparato grande desde la compu o usar directamente la computadora. Pero bueno, es un gran grupo de consolas. El segundo, que tal vez para nosotros los multimediales es el que más nos interesa, son los software de video, como Resolume Arena, MapMapper, Arcados, etc. O los frameworks o lenguajes de programación, ¿no? Como Touch Designer, Open Framework, 4B, Processing, entre otros tantos que podríamos nombrar. Vale aclarar que en el caso de los lenguajes y los frameworks no es que esto sea algo nativo, normalmente hay que usar librerías externas, como casi todo. En Processing, particularmente, que es la que por ahí ustedes más conocen, vale mencionar que hay una librería de DMX. Yo no tuve buenos resultados en su momento cuando la probé y tampoco creo que estas cosas está bueno elaborarlas todas en un solo software, o al menos eso me enseñó un poco la escuela Biopus, ¿no? Separar los problemas en distintos programas. Entonces tal vez no recomiendo elaborar el DMX desde Processing, pero sí que Processing a través de otro protocolo de comunicación controle alguna de estas consolas, que ahora vamos a ver un ejemplo concreto, de cómo podemos linkear lenguajes de programación con control de luces. Y por último, apps móviles son apps para celulares que tienen soporte a Ethernet y por ende pueden transmitir por Wi-Fi, controlar luminarias. Yo no sé si usa Ethernet, pero cada vez más hoy en día están de moda en focos o luces que vienen para lámparas, que vienen para el hogar y que se controlan desde el celular. Creo que al principio, no digo que use Ethernet de lleno, deben tener protocolos propios también, pero algunas empresas grandes de iluminación, no viene al caso nombrarlas, pero están vendiendo este tipo de productos. Creo que en ese sentido está bueno nada, ver que hay un mundo también ahí desde el control desde el celular a lo que es el espacio lumínico en particular, en este caso de un hogar, ¿no? Se nos va un poco de tema eso, pero lo menciono porque me parece interesante. Un software más que quiero mencionar porque no está en la lista de porque lo usé y porque me encanta es Leica i3. Es un software específicamente para Mac que hace uso, más allá de que el diseño visual es muy maquero, pero hace uso de recursos del Mac como los gestos del touchpad, unas cosas divinas. Es muy potente para pensar espacio y si bien es 2D, que pierde un poco la profundidad del tema, tiene muy bien resuelto el manejo de móviles. Este panel que está acá, que les puse acá, que tiene Position, es la interfaz de manejo de móviles. Yo le puedo acotar los ángulos que el móvil permite, manejar por grados el pan y el tilt.
Y la verdad que funciona muy bien y muy intuitivo para estas cosas. Este software, por ejemplo, fue el que utilicé para la muestra que les contaba para manejar los móviles de acá. Los móviles y los nébulas que había en el techo, que son esos 4 que se ven ahí, violetas y rojos. Digamos, las luces de estas puestas las manejamos con este software y la verdad que lamentablemente es pago, pero lo menciono porque tiene muy bien resuelta a través de interfaz y no de código, pero tiene muy bien resuelta la manipulación de este tipo de dispositivos que tal vez es más difícil pensarlo, ¿no? De otro software que sí hay que mencionar que está muy en auge en el uso de manejo de luces y sobre todo también de móviles y de Pixel LED es Touch Designer, que ha avanzado muchísimo y se está usando mucho hoy en día como el lenguaje. Hay varios colegas de la cátedra que lo han usado. Seguramente podrán darnos más adelante algún pantallazo de este lenguaje, pero la verdad que es muy potente también para pensar este tipo de aplicaciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, dada esta aplicación teórica y esta cadena de dispositivos y software y cosas necesarias para llevar a cabo estas puestas, me gustaría mostrarles una serie de trabajos que hicimos con algunos colegas y contarles cuál fue la decisión de cadena de dispositivos para poder bajar esta teoría a situaciones bien prácticas y después mostrarles en software concreto cómo configurarla. Pero en esta idea además de pantallazo que quería darles hoy, por ahí me parece importante, o tal vez no sé si es importante, más bien interesante, que vean cómo aplicamos esa cadena de dispositivos en situaciones concretas. ¿Sí? Bien. La primera, que justo la mencionaba recién y vale retomarla, es esta apuesta para peces, donde en este caso no había una situación interactiva en sí, porque, o al menos lo que sí se podría decir que era interactivo, que estábamos tomando el volumen para afectar algunas propiedades de la luz, pero básicamente éramos 2 operadores, en este caso, y a 2 computadoras, literalmente. Dividimos el proceso así porque se nos ocurrió hacerlo así y creo que funcionó bastante bien. Incluso no teníamos una conexión entre las computadoras y podríamos haberlo tenido, ¿no? Pero teníamos una PC con Resolver Arena 5 que transmitía información por Ethernet a un router que la recibía un Pixel Drive. Esto es una controladora, que la tengo por aquí. Una controladora de Pixel LED, de estas tecnologías que le digo que estábamos dibujando el círculo. Bueno, la perdí, pero si la encuentro se las muestro. Pero es una controladora que justamente me permite controlar el color de estos píxeles y justamente les llegaba la información a los píxeles en sí. Ahora les voy a mostrar en Resolume cómo configurar eso. Y por otro lado, estaba yo con la MacBook, con este programa que les comentaba recién, Lightcase, justamente, con una placa USB DMX, la que era tipo cable, de DMX King, que controlaba los 4 par LEDs y los 2 beams. Por ejemplo, les cuento como anécdota, pero para linkear un poco lo que les venía contando, si se ve acá en la foto de arriba, los 2 par LED de atrás están rojos y los 2 delante azul o violetas, ¿no? En este caso, bueno, justamente tuvo un límite por la versión gratuita de Lightcase de canales de MX. Creo que tiene 24 canales y ya los tachos de arriba me consumían 6 cada uno, o sea que no podía meter más. Pero yo estaba obsesionado con experimentar el uso de los robots. Entonces justamente acá hice lo de clonación, digamos, los 2 parles de atrás
estaban clonados con el mismo canal de MX, los dos de adelante también, o sea que me consumían 6 los de atrás, 6 los de adelante son 12, y 6 más cada uno de los robots, ¿sí? Que tenían modo de 6, de 12 y de como 24 canales, tenían modos mucho más complejos, pero bueno, para el fin de la experimentación fue suficiente. ¿Sí? Bien, esta fue una arquitectura, por ejemplo, con 2 operadores, 2 computadoras, 2 controladoras y manejado en dos canales esta puesta. Otra que sí fue interactiva y que, aclaro de antemano, involucró muchísimos más elementos que solo luz, digamos, pasaba de todo en esta hermosa muestra que hicimos con Biopu el año pasado, en 2019. ¿Sí? Incluso muchos del equipo de trabajo están hoy presentes acá, escuchándome. Pero bueno, fue la muestra de la serpiente y el jaguar, donde, digamos, la luz la experimentamos en Uturuncu, ¿no? En el 2017, en el Centro Cultural San Martín, pero el año pasado, acá en la puesta del Centro Cultural Recoleta, la llevamos a un bicho de 70 metros, ideas de Emiliano Causa. Y creo que pasó algo muy interesante, porque no solamente era luz, ¿no? Sino que también convivió con mapping, como se puede ver ahí, y con interacción por Kinect, en un software que hizo Daniel, y en una propuesta de sonido majestuosa que hizo Matías y equipo, digamos. Pero creo que la luz acá cumplió un rol importantísimo en poder ocupar el tamaño de la muestra, de la escultura, perdón. Porque con proyectores no llegábamos, literalmente, no llegábamos a ningún lado. Y acá, por ejemplo, lo que hicimos en este bicho, hay un video más largo en el sitio de Biopus si después quieren indagar. Yo lo que hice fue armar la arquitectura de luces, y Emiliano trabajó desde Processing justamente toda la animación de colores de esto. ¿Cómo lo pensamos esto? Bueno, había una computadora de 5 Mac Mini que tenía el bicho este funcionando, que controlaba las luces, que tenía una interfaz USB, esa USB que les digo que la quisimos mucho. Bueno, fue en esta obra donde la descubrimos y la quisimos un montón. En realidad en Uturuncu, pero en esta fue donde demostró que se la bancaba un montón de tiempo prendida. Y en este caso enchufamos 32 par LEDs, ¿sí? Y fíjense que están señalados acá en la fotito, donde están ubicados, que están ahí sobre el lado interno e inferior de la pasarela que estaba por dentro del bicho. Y con este recubrimiento de lycra, digamos, se podía retroiluminar desde adentro, ¿no? En la escultura. En este caso se utilizaron, como les decía, 32 par LED, pero estaban distribuidos en 6 canales, en 4 líneas de 8 par LED cada uno. Esto es con un splitter. Un splitter básicamente es un aparato amplificador, donde enchufás, digamos, va entre la interfaz y los par LEDs. Entonces, digamos, el splitter me permitía dividir la señal para asegurarme que la señal llegue con buena potencia, y se distribuía en 4 líneas de 8 tachos cada uno, como bien muestra acá el esquema de serie de MX de la obra. ¿Sí? Como les decía, y reitero, esto no fue lo único, es una sola parte de esta obra que pueden indagar ahí en el sitio de Biopus, pero me parece interesante comentar las experiencias porque, nada, logramos como encender, ¿no? este bicho gigante en esa sala Cronopios de Recoleta. Y como les decía, la tecnología para las animaciones salían desde Processing, pero todo el control
de luces lo hacía un software tipo de consola, que ahora lo vamos a ver, que es QLC Plus o más, según como quieran leerlo. ¿Sí? Otra obra que se veía recién en el mismo videito que le mostraba es Uturuncu. Uturuncu estaba dividida en 2017 en una sola obra, pero en el 2019, el año pasado, estuvo en 2 salas, ¿sí? En las salas laterales a Cronopios ahí en Recoleta, fue parte de la misma muestra. Y en ambas obras eran solamente 4 luces. Digo, también una situación, exactamente la misma situación que les comentaba recién, animaciones de processing, transfiriendo por OSC a QLC, que es un software tipo consola, que transfería a la consola, a la interfaz de MX, perdón, que conectaba a 4 par LEDs en cada caso. En el caso de los tótems, los par LED estaban por dentro, lo cual hacía que se enciendan cual fosforito, como dijo mi tocayo alguna vez y me quedó grabado en la cabeza. Acá también estamos viendo en los diagramas más información de la necesaria. La importante es la azul, que es la señal de MX, ¿sí? Cómo están conectados las luces en cada uno de los tótems. Y en el caso del mural, digamos, había además de las luces una situación de mapping que trabajó mucho Dani en esto. En el centro del mural, pero fíjense que es solamente, no les quiero mentir ahora, pero este mural creo que medía como 25 metros y esto creo que eran 5 o 6 metros. Los laterales del mural eran simplemente iluminados con otros 4 par LED, también misma arquitectura, Processing, QLC, interfaz y par LEDs. ¿Sí? Bueno, les muestro uno más y vamos a ver programitas que por ahí está bueno ver un poco de interfaz de cómo funcionan estas cosas. Y la experiencia más reciente que tuve con esto de experimentar la luz y el espacio fue en lo que fue mi trabajo final de carrera. Esto es diciembre del año pasado, la recolgué, chicos, pero bueno, si mi tesis la presenté el año pasado, pasan cosas en la vida, uno se pone a trabajar y se olvida. Pero bueno, que laburé también con Parlet, pero particularmente acá quiero hacer acento en otro tipo de iluminación, que fue el láser, que se los comenté en esa primera también experiencia de Tripper. Yo construí en una sala de 5x5 una especie de cono láser, ese que se ve ahí al centro, que generó una especie de pared, ¿no? Imaginaria. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de tocar, entre comillas, tocar, ¿no? Porque no hay nada que tocar, un láser, pero genera una cosa muy loca entre las personas, porque hay algo ahí que visualmente está, pero táctilmente no existe, ¿no? Y nada, bueno, y además, nada, después podría contarles más del proyecto, no viene al caso ahora, pero laburé con las luces de los celulares, con las linternas de los celulares, entonces eso también eran puntos de luz en el espacio, pero lo que quiero recalcar de este proyecto es que el láser justamente es un aparato más que recibe canales de MX. Ojo, no todos. Hay un protocolo más específico para el mundo de los láser que se llama HILDA, con el cual podemos dibujar estrictamente con el láser, perdón, sobre la pared o sobre el dispositivo que sea, pero digo, podemos elegir las figuras que va a dibujar el láser. En este caso yo no trabajé con Hilda porque es otro mundo mucho más complejo, pero muy interesante. Pero me encontré con un aparato láser particular que aceptaba canal de MX. Me pasó algo muy loco, no tenía el fixture del láser, entonces tuve que ir probando canal por canal, moviendo potes de la consola virtual a ver qué hacían. Esta es un poco la planta para que se entienda un poco más el espacio, cómo lo planifiqué.
Pero bueno, pero me encontré con ciertas propiedades que me venían bien a mi experimentación, que era generar esa figura cónica, con esos huecos que daban como una sensación de puerta, ¿no? Acá obviamente había mucho humo y mucho calor, porque permitía trabajar, pero era tan simple, digamos, la misma arquitectura que les vengo comentando, les voy a mostrar ahora mismo, que es la de manejar desde Processing, alguna situación en algún software como QLC o similar para controlar nuestra interfaz de Make. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Entendieron los ejemplos y las arquitecturas? Digamos, la idea era básicamente mostrarle algunos trabajos para que vean cómo llevar estas distintas tecnologías a nuestra práctica concreta y a nuestro campo de estudio, que es la multimedia, cómo poder incluso hacer que sean interactivas a partir de lenguajes y frameworks que nosotros utilizamos. ¿Sí? Y lo que les quiero mostrar ahora son dos ejemplos muy sencillos de software, uno de video y otro de... Perdón, Mati, acá hay una pregunta Dale. de Carla que dice si se puede mapear la estructura ósea de una persona y replicarla con la luz de muchos láseres. Tipo holograma con láser. Bien, interesante, interesante. Bueno, la captura de esa persona, creo que hay colegas que podrán responderte mejor de cómo se podría hacer la captura a partir de cámara o de Kinect, por ejemplo. Y uno con láser sí, podría dibujar la figura de una persona, pero con protocolo Hilda. Para hacer cosas tan específicas con láser hay que meterse con Hilda, sin H, I-L-D-A. Yo lo leí muy apenas por arriba. La verdad que la limitación estuvo ahí en que necesitas el dispositivo y necesitas la interfaz para explorarlo, pero la respuesta es que uno podría dibujar con láser esas cosas. Vale aclarar algo, no sé si tipo holograma, ¿no? Porque holograma sería, hay un mundo de simulación de hologramas, de cómo se pueden hacer esas cosas, pero vale aclarar que por ahí lo que a mí me parece más interesante del láser, incluso hay varias artistas que laburan, esta idea del cono láser yo la tomé de un artista, les puedo pasar después algunas referencias si quieren, mañana les mando para que les interese en lo que fue mi relevamiento de artistas que laburan con luces, tengo un montón. Pero vale aclarar que el láser lo que tiene es como no es tanto a ver, vamos de nuevo, no es tanto la figura que dibuje en el final del trayecto, en este caso en el piso, sino justamente lo que sucede en el trayecto mismo, ¿no? Digamos, eso es lo que entendí más con el láser. Por ejemplo, en Tripper 2015, cuando hicimos esto, que acá no hicimos control de láser, el láser hacía cualquier cosa, pero hay un momento en que lográbamos generar una especie de capa arriba de las cabezas de las personas, ¿no? Y esto con mucho humo de por medio, ¿no? Lo que hacía era que había un juego con los dedos, ¿no? Puede ser que la gente también estaba un poco con la conciencia alterada, pero digamos, había un juego con los dedos de lo táctil, justamente esta cosa medio táctil que recién les comentaba que pasaba acá. Así que Carla, sí, un poco, digamos, no sé si un holograma en el medio, pero yo podría dibujar alguna sensación de figura, sin duda, sin duda. Espero haberte respondido. Permitime, con perdón, agregar una cosita. Por favor, venga, colega, Lisandro es alguien que labura la escena tanto o más que yo, así que te escucho. Cabe aclarar una cosa del láser, que es que los láser funcionan a partir de... Sale el láser y todo lo que dibujen lo dibujan a partir de mover espejitos dentro del cuerpo. Muy rápido, por supuesto, ¿no? El rastro lo ves a partir de la persistencia de la visión. Entonces, el láser tiene muchas limitaciones, como por ejemplo la complejidad del dibujo. Un círculo es fácil de dibujar, pero si vos tenés que hacer un dibujo con muchos vericuetos, la imagen empieza como a parpadear o a romperse, o cosas por el estilo. También tiene que ver con el precio del láser, ¿no? El equipo que tengas, un equipo muy caro va a poder hacer mejores cosas que un láser barato. Entonces estás también sujetado a la velocidad de respuesta del aparato. El Hilda tampoco es una cuestión de que vos le mandás una señal de video y lo tira. Muchos láser Para que nada. vienen por Hilda, por ejemplo, es
Vos le tirás la imagen, el láser la recibe y recién ahí le dispara. No es que vos tenés una taza de refresco, es como un Arduino, digamos, tener una instancia que vos le cargas cosas. Depende mucho el modelo. Y por ejemplo, en esta limitación del láser, de que es efectivamente un cursor que se mueve, no puedes hacer, por ejemplo, plenos. No puedes hacer una superficie de color, porque No, tendrías es que más estar para pensar pintando. líneas en ese sentido. Sí, sí, es verdad. Eso nomás. Un ejemplo que por ahí les puede servir para entender justamente formas con láser, justamente hablaban y se me vino a la mente, adjunto, mando ahí un link en el chat, pero es recrear este videojuego que es Asteroids. La versión original de Asteroids está hecho para televisión, estas de rayos catódicos, que para la televisión, lo que hacía en el radio catódico es va rastreando toda la televisión en sentido horizontal, digamos. Entonces es como que va leyendo píxel a píxel horizontalmente. Pero para este juego concretamente no hacían eso, sino que el rayo catódico iba rastreando la figura, o sea, los contornos de todos los entes en el mundo. Por eso tenía una impronta muy diferente a cualquier otro juego y cualquier otra visualidad de cualquier otro juego en el mundo en general. Y para recrear eso en la época actual lo que hicieron es usar justamente láseres, que sería como la versión proyectada del rayo catódico de esa época. Entonces justamente en este ejemplo recrean eso, formas a partir de líneas con un láser, y bueno, el tipo que va hablando habla justamente que necesita un láser muy particular, que tiene un refresh increíble y así. Pero bueno, se me vino justo a la mente. Muy buena referencia, Dani. Gracias. Es un mundo que tiene su límite, como decía Ali, es un mundo muy de los aparatos, pero la verdad da para... Incluso es muy noventoso el láser de por sí, ¿no? O sea, a mí se me recuerdan, se me vienen como experiencias de adolescentes con el láser. Pero bueno, el tema es cómo lo podemos apropiar a nuestras prácticas. Bien, software. Les comentaba que había como 2 o 3 grandes tipos de software, bueno, 2 sin contar las aplicaciones. El primero eran los software tipo consola, ¿no? QLC Plus es uno de esos software tipo consola, ¿no? Que tiene como 2 grandes opciones. Fíjense que ya aparece la idea de Feature, que es donde yo puedo editar mis distintos tipos de luminarias, o el software en sí, ¿sí? Es muy feo, lo sé, no me lo digan, pero quiero que sepan algo y lo voy a defender muchísimo a QLC. Muchos colegas me cargan porque uso pero es muy estable. Es muy estable, es muy funcional y tiene algo mágico que descubrimos en el 2017 con Uturuncu, que muchos de los parámetros, como sin ir más lejos, el encender y apagar o el blackout, o casi todos los parámetros también se pueden hacer por código. Entonces esto te permite, por código de inicio, ¿no? ¿Vieron? Cuando uno puede ejecutar, por ejemplo, en Windows un exe con barras, digamos, como parámetros. Entonces esto te permite automatizar algunas opciones en el inicio, por ejemplo, para una instalación como lo fue Trungo en 2017. Si yo, digo, para que se entienda y volvamos al protocolo de MX en sí, si yo me voy a Simple Desk, tengo, como ven, acá, digamos, en estas especies de faders, tengo literalmente todos los canales a vivir por haber. Acá los tengo paginados, ¿no? 2, 3, pero si yo me voy al anterior al 1, que es el 14, por la cantidad que me están dando acá en la pantalla, llego al efectivamente 512 canales. Es decir, lo que yo estoy viendo acá es un universo de MX y lo que yo estoy haciendo acá es literalmente levantando cada uno de los canales de manera manual. Digamos, esto es lo que vendría a representar una consola de MX, ¿no? Esto está buenísimo además para testear la interfaz, que por ejemplo mi hermosa interfaz con Arduino, yo les juro que anda muy bien, pero desde ayer no logro hacerla andar, hay algo que me está fallando, así que no les voy a poder mostrar el touch andando, pero sí mostrarles cómo configurar todo el setup hasta el momento de la interfaz. El Simple Desk, como les decía, me permite setear los parámetros manualmente, que tal vez no es la situación que más nosotros vamos a hacer. La pestaña Inputs y Outputs nos permite
configurar todo lo que van a ser las entradas al software, por ejemplo, processing enviando por OSC o por MIDI, son otros dos protocolos que... OSC, por ejemplo, es el protocolo que ustedes están usando sin saberlo al usar TCPS con processing, y MIDI es el protocolo que va a explicar Pedro la semana que viene, por eso no me quiero meter en lo fino de esos protocolos, pero fíjense que acá en input, ¿sí? Fíjense que en los plugins aparecen, ¿no?, estas palabras, MIDI, OSC, entonces yo podría recibir, por ejemplo, por OSC en 127.0.0.1, que es el localhost, que es la computadora donde estoy, información de processing o de cualquier programa que se me ocurra para controlar literalmente estos potes que yo estoy teniendo como canales de MX, ¿no? Entonces el input es una manera de utilizar los canales de input, de utilizar este programa como un medio, ¿no?, entre otro que es el que controla. O también podría ser para controladores MIDI, ¿no? ¿Conocen? Acá tengo algunos. No sé, este tipo de aparatos. ¿Sí? Este es un Son K2, se usa mucho en el mundo del DJing, pero también de las visuales. ¿Sí? Yo podría, este por ejemplo es un controlador MIDI, esto manda MIDI, manda notas y faders MIDI. Entonces yo podría conectar mi Son K2 y enchufar a distintos faders de este aparato para tener un control manual de mis canales DMX. ¿Sí? Esto por el lado del input. Por el lado del output es justamente donde quiero que prestemos atención, porque me parece que es el punto interesante, que es donde yo enchufaría mi interfaz de MX, ya sea USB o ARNet. Si es ARNet, me va a aparecer acá. En este caso, estas dos ARNet que me aparecen son, entre comillas, imaginarias, porque son el localhost, y este también es el localhost, pero con la IP que me está asignando mi router en este momento. Entonces yo simplemente selecciono que este es mi nodo ARNet, mi nodo que está enchufado por puerto de red. Y fíjense que acá me dice, bueno, bien, node discovery 0. Si yo tuviera mi nodo funcionando, me aparecería 1. ¿Sí? Si fuese necesario, acá puedo configurar la IP. Generalmente, si aparece en lista, cliqueo en Auto, no hay que hacer nada más, chicos. Eso es lo mágico de ARNet. Funciona muy bien en ese sentido. Y en el caso de tener una placa USB, ven que acá me aparece DMX USB, me aparece que está el plugin para los distintos modelos conocidos, pero dice que no tiene ninguna conocida en este momento. Por eso no me permite seleccionar acá en Output. ¿Sí? Fíjense que aparecen otros protocolos, uno particular de Entec. ¿Sí? Este E131 no tengo ni idea qué es. Pero bueno, quiero darle una especial mención a este panel de input y output del QLC porque nos permite justamente usarlo de medio, ¿no? En varias de estas obras que les mostraba funcionaba de ese punto de anclaje entre el software o usuario, ¿no?, o operador que decidía qué hacer con estos canales y la interfaz y las luminarias en sí. Entonces, digo, sintetizando, si yo quisiera usar, no sé, por ejemplo, recibir desde Processing por OSC, podría utilizar este input y salir por el output de una placa ARNet. ¿Sí? Fíjense que acá en Universo 1 ya me aparece input tanto, output tanto, ¿no? Y un dato más interesante de mapping es el profile. El profile me permite a mí justamente mapear valores de OSC o de MIDI o de cualquiera de estos protocolos que estamos mencionando, por arriba, cada uno tiene sus reglas, pero mapearlos a controles puntuales de mi interfaz de QLC. ¿Sí? Yo acá puedo editarlos, tengo algunos editados, por ejemplo. Acá tengo uno muy sencillo, que está recibiendo 3 canales, ¿sí?, de DMX por OSC. Entonces, si yo activo este profile, digamos, con estos canales OSC, ¿sí?, con estos nombres, con estos canales OSC, podría manipular 3 sliders a definir en la pestaña Virtual Console. ¿Sí? Es medio enroscado por ahí el organigrama de QLC, pero repito, es muy estable, es muy fuerte y en lo personal ha sido muy útil. Antes de comentarle Virtual Console y hago un repaso del encadenamiento de lo que estamos usando, por ahí vale la pena mencionar específicamente el Fixtures,
que son justamente estas luces que voy a manejar. Yo podría no usar fixture, podría directamente usar con el simple DEX, va a funcionar, digamos, si el tacho yo lo tengo configurado, que el canal 1 es LR, listo, muevo el 1 y va a mover el R, tenga o no fixture adherido, pero lo que me permite el fixture es agregarlos y trabajarlos de manera más visual. Por ejemplo, yo me armé del Nebula 6, de este estándar que tomé de ejemplo para hoy con ustedes, porque me parece que está bueno para entender este mundillo, ¿no? Repito que después hay muchos tipos de aparatos que por eso son más complejos. No, fíjense que está el modo, en este caso yo le puse 6 y 7 canales chinos, como si el Nebula no fuera chino, pero hay uno más chino, que es este que tengo acá, que en realidad no es que es más chino, que tiene un canal de dimmer incorporado. Incluso fíjense, yo acá podría haber estipulado el modo de 10 canales, no lo hice, ¿no? Y fíjense que ya elijo acá cuál es la dirección de inicio, ¿no? Y podría además decirle la cantidad de nébulas. Entonces, por ejemplo, voy a decir que quiero, no sé, 3 nébulas que empiezan en el 1, ¿no? Entonces, me va a decir que el nébula 6, número 1, va del canal 1 al 6. Que el nébula 6, número 2, va del canal 7 al 12. Que el nébula 6, número 3, va del 13 al 18. Si yo me voy a SimpleDex, me voy a encontrar con que los canales ahora además me muestran qué tipo de color estoy manipulando en cada uno de los canales, ¿sí? Y me los agrupa así por color. Esto también es interesante. ¿Sí? Estamos hasta acá, digamos, yo en Fixture entonces justamente me armo el Fixture de aparatos, de Andres. Esta es la información que el montajista tendría que tener para trabajar en el espacio, ¿sí? En SimpleDex es básicamente la consola cruda para probar cosas. Y en Input y Output defino qué controladores o qué programas van a manejar QLC y por dónde va a salir en términos de interfaz de MX. Para el tema de entrar desde Processing o cualquier otro lenguaje, tomo Processing porque es el que más conocemos en la cátedra y vienen trabajando ustedes, hay un último tip que hay que hacer que puede ser medio engorroso, pero hay que hacerlo porque funciona así, que es el Virtual Console. Digamos, si el SimpleDex es la consola cruda de todos los canales de MX, el Virtual Console me permite armar como mi consola personalizada, si se quiere. Entonces, por ejemplo, yo puedo armar una consola que tenga distintos tipos de elementos. Vamos con los faders que son como los más claros, ¿sí? Recuerden que ya hicimos, ¿no? La selección de fixture y que en el output, en el profile, yo elegí, voy a poner esto, pero elegí acá mis canales OSC. Bueno, el Virtual Console justamente es que como que conecta esos puertos OSC que yo configuré en mi profile con los canales en particular, ¿sí? Si yo me voy, por ejemplo, a este slider 0, yo le puedo seleccionar que este slider 0 maneje uno, o esto es interesante también, podría manejar más de un parámetro a la vez, ¿no? Porque este slider no es el slider del SimpleDex, sino es justamente un slider puntual. Podría manipular, por ejemplo, el canal rojo del Nebula 1, ¿sí? Bien, primero le voy a poner los colores a los tres para que se entienda. Voy a manejar los RGB del primer tacho, por ejemplo, ¿no? Siempre en Nebula 1, RGB con cada uno de estos faders, ¿sí? Es decir, acá le estoy diciendo a estos faders virtuales cuáles van a controlar. Y después, acá en el external input, es donde yo voy a seleccionar, esto es importante, voy a seleccionar este fader que maneja el R del Nebula 1, cuál canal OSC o MIDI o lo que fuese, va a manipularlo. Yo en este caso tengo uno llamado justamente R, ¿no? En mi protocolo OSC. Entonces, repasando, cuando yo mueva ese canal USC de Processing, va a mover este pote, cuando está en play, perdón, va a mover este pote.
porque está mapeado acá. Y este pote, si me voy al SimpleDex, voy a ver que está moviendo este pote, ¿no? Vamos de nuevo al modo edición. Te juro que hice esto manual para los 32 tachos de la serpiente y funcionó. Así que puede parecer muy chino, pero es seguro. Lo mismo para el G, ¿no? Y lo mismo para el B. Chicos, aclaro que no, justamente hay varios, hay distintos programas y formas para hacerlo, pero para mí funcionó como una consola intermedia en varios proyectos que mostró estabilidad, que me parece que es lo más importante. ¿Me permitís agregar algo, Colo? Obvio, por favor, colega. No sé si quedó claro y corregime por las dudas, pero una cosa que hay que tener en cuenta del DMX es que el DMX no sabe qué está moviendo. O sea, nosotros acá Totalmente. lo llamás RGB y vos lo ves como RGB, pero el DMX manda un valor tal por el canal 1, un valor tal por el canal 2. Y el tacho recibe y no sabe si está recibiendo un R, un G, un B, un nada. Simplemente él dice, bueno, yo sé que yo tengo que asignarle al valor 1 el rojo. Entonces, incluso si vos tenés dos tachos, uno que sea RGB y uno que sea GRB, y los dos tenés en el canal 1, cuando vos subís el fader 1, en un tacho se va a subir el rojo y en otro tacho se va a subir el verde. Totalmente. Y agrego, Liz, el DMX por sí solo es unidireccional. Incluso si nosotros subimos solo el canal 1 y si la placa está mandando canal 1, pero si el cable está roto en el medio o simplemente el tacho no está funcionando o no está bien mapeado, no tenemos ningún tipo de feedback del dispositivo de que está recibiendo esa señal. Aclaro, solo con DMX. Hay un protocolo paralelo que se llama RDM. Vieron que les dije que la palabra protocolo iba a aparecer un par de veces de hoy. Bueno, les nombré todos los que existen más o menos. Pero RDM, que hay algo, hay los dispositivos que aceptan RDM me dan algún tipo de feedback. Pero como bien dice Lisandro, no solo es un protocolo bobo que va en un solo sentido y que no sabe que es rojo, ¿verdad? Sabe que es el canal 0, que yo entiendo que es el canal 0 porque lo decidí acá en el fixture y porque lo decidí en mi dispositivo que es 0 es el rojo. Pero además esto, no tengo feedback del dispositivo de que si realmente está recibiendo esa señal, más que el feedback visual de lo que estoy viendo. A eso me refiero con protocolo bobo. Va en una sola dirección, a excepción de los que aceptan este paradigma de RDM, pero bueno, da para otra clase eso. En muchos lugares, como los boliches más chicos, como puede ser incluso Guajira, lo que hacen es, tienen una consola muy barata y muy mala, con pocos canales, ponerle con 16 faders, pero muchos tachos. Entonces, ¿qué hacen los tipos? A los tachos los ponen que vayan en cualquier canal, así medio random. Entonces, un tacho va en el canal 1, el otro tacho va en el canal 3, el otro tacho va en el canal 16. Entonces, lo que pasa a veces es que el operador de luces mueve un fader, entonces un tacho se pone a rojo, el otro gira, el otro parpadea, el otro se pone azul. Entonces, con una consola de porquería, podés hacer un show muy discutible porque no podés hacer nada, simplemente hacer que suceda mucho o poco de cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Una apuesta de caos es eso. Sí, pero es que es una apuesta que es muy común en los espacios nocturnos, boludo. Está bien que la menciones porque que es así como es, ¿no? Está bien, Ponele es que a respetable. veces los rojos de adelante son el mismo canal, porque como están pacheados, que el tilt de los móviles del fondo. Particularmente en Guajira es el infierno mismo para estas cosas. Qué gracioso, boludo. Tremendo. Sí, veo que la experiencia con Gira particularmente está ahí. No, una relación amor-odio con Guajira. Bueno, chicos, entonces, esta es la situación concreta con QLC. Me está faltando por ahí el programa comunicándolo con OSC y la placa, digamos, como que le estoy mostrando solo el pedazo de medio, pero me parece importante poner foco acá porque lo otro es conectar y involucra algunos otros protocolos que no quiero distraerlos hoy con tecnicismo porque me quiero tomar unos minutos más y cerramos este hermoso espacio para mostrarles la otra tecnología que sí me parece que es muy potente y que se ha trabajado mucho en nuestra... que se puede trabajar mucho desde nuestra disciplina, sobre todo los VJs o trabajadores de la imagen,
que son los píxeles LED, ¿sí? Les muestro. Mira, me voy a mostrar a mí mismo acá. ¿Ven la pantalla de Zoom, no? Sí. Hay dos tipos de píxeles LED dando vueltas en el mercado, o por lo menos dos mínimo que yo conozco, debe haber alguno más. Estos que son tipo tiras de LED, ¿sí? La gran diferencia que quiero aclarar cuando estoy hablando de píxeles es que cada uno de estos nodos tiene un microcontrolador y cada uno tiene, tiene 3 canales RGB, incluso estos otros que tengo acá, lucecita de Navidad, me dijeron los compañeros el año pasado, les juro que no son luces de Navidad. Estos otros también tienen un microcontrolador y un dato curioso, estos son RGB, pero estos son GBR. Como bien decía Eli recién, hay casos, el canal 1, no sé, los chinos me dieron vuelta el protocolo, la sigla, pero estos son GBR, el primer canal es verde, y esto es un dato muy importante, porque si no está mandando cualquier tipo de información, porque no recibe verde, como decía el compañero Lee, sino que recibe el canal 1. Pero claro, ¿qué pasó con los píxeles LED? DMX quedó recorto, imagínense. Vamos a hacer una cuenta, en vivo. Cada píxel usa 3 canales. Uno para R, uno para G y otro para B. O lo mismo acá, uno para G, otro para R y otro para B. En otro orden, pero los mismos 3 canales. Pero ya tenemos 3 canales por píxeles. Si hago los 512 canales dividido 3, más o menos me da 170 píxeles. Que suena al privado un número 170, pero no son nada 170. Ese círculo hermoso que tengo acá atrás mío, que es el que utilizamos en la puesta de peces, solo eso, que es un círculo de 1 metro de diámetro, se los comento para estos son 50 píxeles. Nada más. Imagínense si querés hacer pantallas cuadradas con píxeles, digamos, ahí es donde apareció, nada, se explotó el umbral de DMX de manera muy sencilla. Entonces se usa un protocolo, hay una conversión de DMX a pixel LED, que es lo que usan estos microcontroladores que tienen los chips. Pero antes de mostrarles técnicamente cómo hacer eso, quiero mostrarles el trabajo de otra tesis de multimedia de una colega, amiga, que valoro mucho, que es Carla González, que hizo este trabajo en el 2016. Tesis creo que un poco influenciada por Lisandro Peralta también, porque hay Forbi ahí dando vuelta. Pero vean esas esculturas, de plástico semitraslúcido, medias como montañosas que hay en el suelo, que están un poco, obviamente, están distribuidas en el espacio, pero la idea es hacer una extensión de ese espacio de la pantalla. Polígono, ¿no? Tipo polígono, de estos terrenos tipo polígono. Debe haber un nombre técnico, si alguien lo sabe, me interrumpe. Ahí se ven muy bien. Bueno, están iluminadas con pixel LED. Digo, lo de peces era un ejemplo, pero este es otro ejemplo que me parece que está bueno porque es un ejemplo en lo interactivo. Fíjense justamente las que están debajo de la pantalla que se está moviendo. Está denotando literalmente la posición en X de la persona. Que está censada por Kinect, bueno, no importa, no viene al caso de las otras tecnologías. Pero creo que fue un trabajo final de su carrera de multimedia, de nuestra carrera de multimedia, del 2016, que me parece interesante cómo llevó el píxel al espacio. Y no por el píxel en sí mismo, que por ahí es lo que hicimos con peces, sino el píxel retroiluminando también unas esculturas, ¿no? Y la controladora para esos bichos que yo dispongo, que se usó ahí también, es este cosito chiquitito, para que vean el tamaño comparado con mi mano. Que justamente este es de estos modelos caseros que le decía, que andan dando vueltas, tal vez un rosarino. No se las voy a recomendar, no le voy a decir ni el nombre porque a mí me fallaron mucho, pero bueno, la verdad que ahora está funcionando, entonces no lo vamos a criticar tampoco. Pero quiero decir algo pro de esto. Este aparatito, así como lo ven, se conecta a 12 volts. En mi caso estoy usando una fuente de computadora en desuso, ¿sí? Y es un nodo
que maneja Pixel LED por Wi-Fi. O sea, esto tiene un nodo Wi-Fi, el control de Pixel LED y recibe ARNet por Wi-Fi y por ende DMX. Así que vamos a verlo funcionando. Para este caso específico, les quiero mostrar dos cuestiones. Primero, disculpen si doy por entendida algunas cuestiones de redes, pero no nos da la clase para meternos de lleno en cuestiones de redes. Pero la primera es, y disculpen la publicidad de mi servidor de internet, pero es el único router con el que contaba en mi casa. La primera es que justamente este nodo, que en este caso se llama acá, ID3, está conectado a mi router, ¿no? Yo lo configuré para que se conecte a mi router junto a mi celular y MacBook, acá se ven conectadas. Pero si yo selecciono acá mi nodo, tengo la información clave para esto, que es la dirección de IP. Si bien yo puedo transmitir tipo broadcast, mandar a todas las IP de la red, esto puede generar congestionamiento y problemas de redes que no queremos. Entonces está bueno saber a qué IP voy a mandar yo mi información vía ARNet. ¿Sí? Esto por un lado. Además, con esta IP, repito, tengo, este es tengo otro conectado, quiero aclarar, no este que tengo en la mano. En esta IP, digamos, yo puedo acceder por pestaña de navegador, así como accedo a la configuración del router, puedo acceder a la configuración del nodo, que repito, esta es la conexión de mi nodo en especial. Cualquier otro nodo Wi-Fi tendrá la suya en especial. Y fíjense que puedo, ¿no?, configurar la red, que justamente es la conectividad a la red que estoy viendo acá. ¿Sí? La configuración propia del píxel, que me permite ver, por ejemplo, qué universo está respondiendo. ¿Sí? Ahí tengo la configuración de red, me permite configurar a qué red está conectada. En este caso ya está conectada a la que les mostraba acá en el dispositivo. ¿Sí? Está funcionando un poco lento, no sé si lo llegan a percibir del otro lado de la pantalla. Pero bueno, son las configuraciones propias de mi controladora de Pixel LED. Ahora bien, Pixel LED se podría trabajar también de distintos frameworks y software de video. Yo se los voy a mostrar desde Resolume Arena porque lo tiene resuelto muy fácil y creo que es la manera más fácil de entender cómo mapear Pixel LED. ¿Sí? Y tiene este menú, el menú de administración, que me permite testear si la placa está funcionando, que es lo que voy a hacer ahora, que ya la estoy teniendo desconfianza. Pero bueno, estado de la red me dice justamente que la red está conectada, la configuración para elegir la red a que voy a conectar, y la configuración del píxel me permitiría, por ejemplo, cambiar el número de universo y demás. ¿Sí? Bueno, ahora retomamos acá y vemos si me deja mostrárselos. Pero lo más interesante para mí es mostrarles en el software Arena 7. Mira, esto para que Elisa ría. Tengo el 5, el 6 y el 7. Tengo que borrar software, chicos. Tengo una computadora explotada. 3 versiones del mismo. Resolume Arena es un software de gestión y disparo de video, del cual no me voy a adentrar ahora en detalles. Es simplemente usarlo como excusa para mostrarles cómo configurar una tira de Pixel LED, pero el que le interese, hay unos tutoriales que hicimos con Emiliano para otro curso que lo subimos al canal de YouTube, y bueno, seguramente Lisandro en algún momento nos dará alguna clase, que él es más profesional de este área. Pero Arena, quiero mostrarles 3 opciones puntuales también para que las asociemos a las que les mostraba en QLC. La primera es el Fixture Control. Fíjense que ya aparece la palabra Fixture de nuevo, ¿no? En el Fixture Control justamente yo lo que armo es armar los fixtures de cosas. En este caso yo me armé un fixture que se llama círculos,
Surículo, que es ese que está ahí atrás mío, que le dije que es de 45 píxeles de largo. Fíjense que yo le podría decir cuántos de alto y empiezo a armar pantallas. Esto si estuviera en formato pantalla, pero en este caso estoy armando una línea de 45. ¿Por qué no de 50? Porque 5 están colgando. Entonces lo saqué, esos últimos 5, para que no se enciendan nunca. Y acá fíjense que le configure el formato GRB y no RGB que les comentaba de esta tira de LED en particular, que aclaro funciona a 5 volts. Problema, porque la tira funciona a 5 y la controladora a 12. Entonces hay que tener cuidado a qué fuente enchufo cada cosa. Porque tienen que compartir la masa, si no, error. Tips sueltos que me voy acordando. Después en lo concreto, si alguien tiene alguna consulta en aplicación, con gusto podré orientarlo. Pero también, por ejemplo, en Arena yo podría configurar un Nebula, digo, como otro aparato clave que tomamos de ejemplo, en donde acá tendría, ¿no? Sería 1 por 1 nomás, porque el Nebula es un solo punto de luz. Si bien tiene 6 LEDs, ¿no? El aparato en sí tiene 6 LEDs, pero el punto es 1, no es que puedo prender los LEDs individualmente como píxeles. Pero el Nebula, digamos, en particular tiene estos canales de White, Ámbar y UV, y tenía este dimmer, ¿no? Que les contaba, que fíjense que yo los agregué como canales aparte. ¿Pero por qué los agregué como canales aparte? Porque claro, al ser un programa de video, lo que yo voy a poder traducir es luz. No voy a poder traducir o sea, podría traducir el dimmer, o podría traducir el tilde y el pan, pero esto está pensado más para mapearlo a un controlador MIDI. Pero lo comento porque no es que el fixture en Resolume Arena es solo para Pixel LED. También yo podría mapear, por ejemplo, en este caso Nebula, ¿sí? O cualquier otro aparato de luz, pero bueno, al ser información de video es muy interesante para Pixel LED. Entonces, 3 grandes pasos en Resolume. 1, configurar el fixture, que acá lo tengo configurado, mis 45 LED del círculo. 2, en preferencias DMX, elegir acá abajo en dónde va a estar el adaptador de red. Si está en Wi-Fi o si tuviera enchufado una placa ARNet, me aparecería acá. ¿Sí? En mi caso, como yo está en mi router Wi-Fi, está seleccionado en Wi-Fi. Y 3, y no por eso menos importante, porque incluso es el clave, es en la salida del programa. Yo acá, la ventana de salida de Advanced Output de Resolume es muy compleja y muy interesante para indagar. La podemos indagar en algunas ocasiones. Pero creo que lo más interesante es las distintas como partes que yo podría extraer de una misma información de video. Por ejemplo, vamos a poner un clip para que nos entendamos. Bueno, está funcionando, ¿no? Qué bueno, está funcionando. En este caso yo tengo, fíjense, en este monitor de acá estoy viendo la salida, esa línea amarilla pasando, ¿no? Que es este monitor de salida. ¿Sí? Pero esto que están viendo acá son los 45 píxeles. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo que cuando pase información de video por ahí, va a tomar ese color de píxel, ¿no? Si yo esto incluso, por ejemplo, lo doy vuelta, ¿no? Los 45 se van a prender con un flashback. ¿Me están viendo, no? A ver. Ah, tenía un truco para este momento. Este truco. Allá abajo. Bueno, acá en el monitor me pueden ver a mí y también al círculo, ¿no? Momento bolichero de la clase. ¿Sí? Pero esto es interesante porque tiene muy bien resuelto el software cómo manejar los LED, ¿no? Los puntos. Incluso con Emiliano, por ejemplo, cuando pensábamos las luces del ¿cómo se llama? De la serpiente, lo pensábamos muy lógica de Pixel LED, porque Emiliano planteó una línea, ¿sí? Un array, básicamente, de colores de 32 puntos, y él trabajó en processing como si fueran 32 puntos de píxel, lo único que en vez de un círculo de 1 metro de diámetro, un bicho de 80, ¿no? Pero bueno, el principio es el mismo, ¿sí? Y acá en DMX Output podemos ver justamente la información que se está mandando por DMX para ver si está llegando bien, en mi caso, a la placa, en este caso por Wi-Fi. ¿Sí?
¿Se entiende, chicos? La potencia de los píxeles, la idea de controlar por puntos. ¿Sí? Bueno, este era un poco lo que quería mostrarles, darle un pantallazo de las tecnologías, mostrarles dos grandes programas que a mí me han servido mucho para controlar estas dos situaciones. Vale, obviamente, sobreaclarar que ambos programas pueden ser controlados desde Processing. Incluso tendría que ver si se podría pensar justamente en un array de colores de Processing y hacer algunas animaciones ahí para controlar directamente los píxeles. Se podría pensar algo desde ahí con esta tecnología. Pero bueno, era más que nada contarles un poco de este mundillo que creo que es tan interesante como otros tantos que tenemos para indagar dentro de los infinitos campos de la multimedia. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, damos por cerrado esta primera clínica de tecnologías en tecnología multimedial 2, valga la redundancia. Hola. Te escucho. Sí, yo quería saber, porque había visto en, no sé, algunos videos que a los píxeles se les podía como pasar una, no sé si sería correcto decirlo así, pero como un señal de video para que interprete. Ajá. Y que es como que lo desarma en puntos, no sé. Sí, está muy bien. Incluso es lo que estoy haciendo exactamente ahora, ¿eh? Esto que estás viendo, digamos, esto que estás viendo es video, en este caso en vez de ser video son plenos de color, pero digamos el concepto de resolumen es video. Y esto que estás viendo acá, estos puntos, está muy bien tu pregunta, compañera, ¿eh? No vi tu nombre, pero está muy bien tu pregunta. Estos puntos que estás viendo acá son de dónde está tomando esa información de punto. En este caso es una línea, ve que son los 45, están alienados, porque yo estoy tomando este círculo como una línea. Pero si vos armaras como si fuera una especie de pantalla, que podría Claro, ser, como con un panel lo vi. Claro, como un panel, bueno, sería lo mismo. Fíjate que yo me voy a Fixture, está muy bien tu pregunta. Yo acá tengo el círculo, ¿no? Voy a agregar uno nuevo. Voy a poner panel, por ejemplo. Entonces, vos lo que tendrías que hacer es decir, bueno, ¿de cuánto vas a armar tu panel? ¿No? Que incluso las pantallas de LED no son con esta tecnología, es otra tecnología, pero es el mismo principio, digamos. Vos decís, bueno, tengo un panel de 10 por 10, ¿no? O 10 por 6, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿no? Y acá incluso puedo elegir el orden en donde esos píxeles están ordenados, la distribución, básicamente, valga la redundancia. Entonces vos podrías trasladar la imagen de video a esta matriz. Si lo otro es un array de una dimensión, esto es un array de 2 dimensiones, si se quiere, ¿no? Más que una lista, una matriz. Pero el principio es el mismo y sí, yo podría transferir mi imagen de un video a estas especies de pantalla de baja resolución, se le llaman, ¿no? Porque estoy haciendo una pantalla de 10 por 6 píxeles. Claro, claro. Bien, Pero gracias. sí, está muy bien tu necesidad. Yo lo que te quiero sobreaclarar es que lo que yo estoy haciendo acá es lo mismo, pero en una sola línea. En vez de pensarlo en X y en una matriz, lo estoy pensando en una especie de lista, ¿no? E incluso, mirá, esa que está pasando atrás soy yo. ¿Se entiende? Mirá. Digamos. Ah, bien, claro. Fíjate, lo voy a agrandar. Y está tomando los colores. Me está literalmente tomando los colores de mi cara. Poné tu pelo, Colo, poné tu pelo. Mi pelo. A ver si sale rojo, pero me voy a iluminar y todo. No salió, ¿no? Bueno, pero acá hay mucha información de ruido, de un montón de cosas que está disparando estos colores. Pero literalmente está tomando los valores de color del video, en este caso de la cámara, pero recién yo lo estaba mostrando con plenos, ¿no? Pero sí, está muy bien tu pregunta. Se podría hacer acá desde resolumen de esa manera. ¿Te respondí? Sí, era eso lo que me preguntaba. Me encantó. Gracias. No, por favor.
Es potente lo de los píxeles, se puede trabajar mucho. Está al límite de cuántos universos vas a usar para armar según la resolución que quieras construir, ¿no? Porque si imagínate si armas, no sé, algo de 10x10, ya tenés 100 canales en una resolución de 10x10, ¿no? Pero bueno, ahí existen otros protocolos también para elaborar esas cosas. De hecho, con un poco de autobombo, obvio. Por favor, espero menos. Tranquilamente, tranquilamente, en realidad podés usar como input de video para manejar tachos de luces directamente. No Sí. necesariamente Pixel LED. El Pixel LED es un tacho al fin de cuentas. Puedes armarte un setup de una obra de teatro, que los teatros no usan móviles, haciendo haciendo escenas con video mismo. Ni siquiera tenés que programar como antes las consolas que eran un embole, digamos. Esto mismo que está pasado ahora Pixel LED, si en vez de conectarlo a Pixel LED lo conectás a una tira de 100 tachos Nebula, también te funciona exactamente igual. Y Sí, podrías incluso usarlo en el espacio. lo tengo acá, lo voy a mostrar, Lee. Fíjense que en este caso está conectado a la IP esta que les mostraba de mi dispositivo y tengo el Fixture y Circle. Pero acá tenía el ejemplo de otro universo de luz, Light Universe Luminarse, que se llama Nebula 6, que es el Fixture de Nebula 6, y este cuadradito va a representar el color del tacho 1 a 7 de Nebula, ¿sí? Nada, como les decía, lamentablemente no me anduvo la controladora para mostrarles en visual, pero digamos, el concepto es exactamente el mismo, digamos. Esto está enchufado a otra placa de controladora, a otra IP, estamos redireccionada, y el Nebula va a tomar ese color, como bien dice Lisandro, y que en vez de 1 podría yo agregar, 100 o 30, lo que fuese, de esos tachos. Tal vez lo que más, ¿cómo se dice? Acá elijo el fixture, justamente, ¿ves? Si es el Nebula, si es el Circle Fixture que yo había configurado. Tal vez en los casos de los móviles se genera alguna cuestión más confusa, pero en realidad con un controlador MIDI lo resolvés, ¿no, Lee? Incluso creo que lo has hecho. Sí, si tenés muy a mano lo de Prana, todas las luces de Prana están manejadas desde Resolume, de hecho. Bien, bien, bien. Claro, lo que pasa es que vos el panel tilt, como responden a un valor que no es arbitrario RGB, porque el Resolume está pensado para pensar en RGB, manejar a partir del brillo de un píxel la inclinación o el giro de un tacho es medio un embole. Claro, pero vale decir que se podría, digamos. Técnicamente, por esto que decíamos de cómo funciona DMX, si yo metería ¿cómo se dice? Un canal a trabajar en eso, funcionaría, digamos, ¿no? Bueno, chiques, nada más por hoy. Bueno, espectacular. JL. Bueno, me alegro. Acá hago un repaso, bueno, todas las imágenes que hemos visto. Mi escritorio está lleno de cosas. Bueno, gracias por escucharme. Disculpen si me trae un poco, me siento medio raro hoy, pero creo que se entendió, ¿no? Sí, perfecto. Gracias a ustedes, le estoy leyendo acá. Se quedaron manija, listo. Es que era la intención de la clase. Pues tal vez quedaron algunas cositas ahí en el tintero para hacer, pero bueno, si alguno quiere experimentar algo de este rubro, me escribe. Yo muy feliz de guiarles en este proceso. Me encanta y hay que... Y nada, y la verdad que es una experimentación muy en proceso también, ¿no? Todavía estamos aprendiendo de todo esto. Así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Abrazo.